Bienvenidos a esta exploración de la Ayurveda. Es un sistema de salud con, bueno, una historia increíblemente larga, ¿verdad? Miles de años en el subcontinente indio. Exacto. Y sigue muy vivo hoy, sobre todo en India y Nepal. Y el nombre en sí ya nos dice mucho, ¿no? Ayurveda. Sí, viene del sánscrito. Ayus, que es vida, longevidad, y Veda, que es conocimiento. O sea, el conocimiento de la vida y la longevidad. Casi nada. Pues hoy vamos a intentar desentrañar un poco qué es, basándonos en fuentes que cubren su historia, sus principios, cómo funciona en la práctica y, bueno, también su situación actual. Eso es. Queremos entender los conceptos clave, de dónde viene, qué relevancia tiene hoy, y también las partes más complejas o debatidas. No es solo una mirada superficial. No, no, para nada. Es ver esa tradición milenaria con ojos del siglo XXI, digamos. Exactamente. Entender también las tensiones. Si te parece, empezamos por las raíces. Nos vamos a India hace, más de 2000 años. Y no es algo que se haya quedado congelado en el tiempo, ¿eh? Ha ido evolucionando. Claro. Y hay textos fundamentales, ¿no? Se oye hablar mucho del Charaka Samhita, el Sushruta Samhita. Esos son los grandes clásicos, sí. Aunque, a ver, fecharlos con exactitud es un lío. Son textos que se han ido compilando, revisando. Ya. El consenso académico ahora mismo los sitúa más o menos en su forma final entre los siglos segundo y quinto de nuestra era. Pero la tradición, bueno, a veces los lleva mucho más atrás, a figuras casi legendarias. Lo típico con el saber antiguo, que a menudo tiene ese origen como divino, ¿no? Que pasa de dioses como Dhanvantari a sabios y luego a los médicos humanos. Sí, es una forma de darle legitimidad, de enraizarlo. Formalmente se le considera un Nupaveda, o sea, un Veda secundario. Algunas escuelas incluso lo llaman el quinto Veda. ¡Anda! Y lo interesante es que no se quedó solo allí, viajó. Hay traducciones antiguas al chino, al árabe, al persa. Influyó en médicos importantes fuera de India, como Al-Razi. ¡Ostras! O sea que tuvo bastante difusión. Sí, sí. Y llegó hasta Europa. Leí algo sobre eso. Lo de la rinoplastia me pareció alucinante, una técnica que estaban en textos ayurvédicos antiguos. Sí, que cirujanos británicos vieron en la India colonial y que, de alguna manera, acabó influyendo en la cirugía plástica moderna en Europa. Es un ejemplo curioso de cómo viajan las ideas. Increíble. Pero bueno, vayamos al meollo. ¿Cuál es la idea central de la Ayurveda sobre la salud y la enfermedad? ¿De qué va todo esto? Pues la clave es el equilibrio. El equilibrio. Exacto. Samyatva, dicen en sánscrito. Eso es la salud. Y el desequilibrio, Vishamadva, pues es la causa de la enfermedad. Y este equilibrio se entiende sobre todo a través de los famosos tres doshas. Ajá, los doshas. Vata, Pitta y Kapha. Los hemos oído nombrar 1000 veces. Pero, ¿qué son exactamente? ¿Son como los humores de la medicina griega antigua? ¿O no tiene nada que ver? Bueno, a ver, hay alguna similitud superficial, pero el concepto es diferente. Se describen más bien como, digamos, principios bioenergéticos, fuerzas que gobiernan el cuerpo y la mente. Vale. Vata, que se asocia con aire y éter, rige todo lo que es movimiento, la respiración, el sistema nervioso. Pitta, ligado al fuego y al agua, se encarga del metabolismo, la digestión, la temperatura corporal. Y Kapha, que es tierra y agua, da estructura, lubricación, estabilidad. Entiendo. Y la idea es que cada uno de nosotros tiene una combinación única de estos tres al nacer, ¿no? Eso que llaman la prakriti. Justo. Tu Prakriti es como tu constitución base, tu plano personal. Y conocerla, según el Ayurveda, te ayuda a entender tus tendencias, tanto físicas como mentales. Y también a qué enfermedades podría ser más propenso. Exacto. Si uno de tus doshas predominantes se desequilibra, se agrava, pues podrías tender a ciertos problemas. Por ejemplo, alguien muy vata, si se desequilibra, podría tender más a la ansiedad o a tener la piel seca, cosas así. Entonces, la enfermedad sería básicamente un desequilibrio de tu prakriti particular. En gran medida sí. El tratamiento ayurvédico busca identificar ese desequilibrio actual, que llaman Vikriti, y ayudarte a volver a tu equilibrio natural, a tu Prakriti. Vale. Y todo esto, a su vez, se basa en la idea de que los propios doshas están formados por los 5 elementos clásicos: tierra, agua, fuego, aire y éter, los Panchamahabhuta, que según esta visión componen todo lo que existe. Uf, es un marco conceptual muy distinto al nuestro, al de la biomedicina occidental. Hay otro término que también suena mucho, ama.
¿Qué es eso? Ah, ama. Es fundamental para entender cómo ven la enfermedad. Se traduce como crudo o no digerido. Imagínatelo como un residuo pegajoso, tóxico, que se forma si la digestión no va bien o si el metabolismo es deficiente. Vale. Según el Ayurveda, este ama se puede acumular en los canales del cuerpo, los srotas, y ser la causa de muchísimas enfermedades. Suena un poco a la idea de toxinas que se oye a veces en otros contextos, pero aquí parece algo más central, ¿no? Dentro del sistema. Sí, sí, es una pieza clave en su visión de la patología. No tiene un equivalente directo en la fisiología occidental, aunque bueno, podríamos buscar paralelismos conceptuales con desechos metabólicos o inflamación crónica, quizás. Entiendo. Luego hay más conceptos, claro. Los 7 tejidos o datus, los productos de desecho o malas, las 20 cualidades o gunas que usan para describir todo. Pero el eje siempre es ese juego de equilibrio de los doshas y cómo le afecta la dieta, el estilo de vida, el entorno. Vale. ¿Y todo esto cómo se lleva a la práctica? O sea, ¿cómo diagnostican y qué tipo de tratamientos usan? Pues el diagnóstico es muy sensorial, muy holístico. Usan lo que llaman las 8 vías. Miran el pulso, nadi, la lengua, jitva, escuchan la voz, observan la apariencia general, akruti. Incluso analizan la orina y las heces. Pero todo interpretado en clave de doshas, claro. Buscan entender el patrón de desequilibrio de esa persona en concreto. Y los tratamientos. Me imagino que las hierbas juegan un papel importante. Importantísimo. Se calcula que el 90% de los remedios son a base de plantas. Y no suelen ser plantas solas, sino fórmulas complejas, que combinan varias. Seguro que te suenan trifalá, ashwagandha, tulsi. Sí, algunas sí. Ashwagandha ahora está muy de moda, ¿no? Sí, se ha popularizado mucho. Pero no solo usan plantas. Las fuentes que hemos visto mencionan también minerales, metales, una práctica llamada Rasa Shastra. Y aquí es donde la cosa se pone un poco más delicada, ¿no? Desde una perspectiva moderna. Exacto. El Rashashastra es una rama muy especializada que usa metales como plomo, mercurio, arsénico, oro y minerales como el azufre. Pero la teoría es que los procesan muchísimo, con unos métodos que llaman samskaras o shodhanas. ¿Para purificarlos o algo así? Eso dicen. Para purificarlos y hacerlos terapéuticos en dosis muy, muy pequeñas, en forma de basmas, que son como cenizas. La idea es que así sean seguros y eficaces. Claro, pero aquí es donde la ciencia moderna ha encontrado problemas. Hemos visto estudios que detectan niveles tóxicos de estos metales en algunos productos ayurvédicos. Sí, y este es un punto crítico, la verdad. Hay varios estudios publicados en revistas científicas serias a lo largo de los años, desde los 90 hasta hace muy poco, en 2022, que han encontrado niveles peligrosos de plomo, mercurio o arsénico en un porcentaje, bueno, no despreciable, de remedios ayurvédicos. ¿Y de qué porcentaje hablamos? Recuerdo cifras preocupantes en algunos estudios. Un 20% en uno, o incluso más en otros casos. Las cifras bailan un poco entre estudios, pero sí, consistentemente muestran que una parte de estos productos, sobre todo los que llevan metales, los rasaushadi, pueden estar contaminados o tener niveles por encima de lo seguro. Uf, Los defensores de la Ayurveda tradicional argumentan que esto pasa por malas prácticas de fabricación, o porque no se siguen los procesos de purificación como se debería, que un basma bien hecho es seguro. ya. Pero la realidad es que ha habido casos documentados de intoxicación grave, y esto ha llevado alertas sanitarias a que la FDA en Estados Unidos pusiera restricciones a la importación de algunos productos. Es un tema muy serio. Desde luego, es un choque fuerte entre una práctica tradicional y los estándares de seguridad actuales. Bueno, aparte de hierbas y metales, ¿qué otras cosas incluye la Ayurveda? Pues muchísimas, dietas personalizadas según tu dosha, meditación, yoga, ejercicio físico. También los masajes con aceites medicados como el Abhyanga, técnicas como el Shirodhara, Ah, sí, eso que se ve a veces el chorrito de aceite en la frente. ese mismo, o el oil pulling, el enjuague bucal con aceite. Dan mucha importancia a la higiene diaria, la dinacharya, que incluye cosas como limpiarse la lengua. Y luego están los procedimientos de purificación más profundos, como el panchakarma. El panchakarma. Suena intenso. ¿Qué es? Son como 5 acciones, 5 procedimientos seguidos que buscan una desintoxicación profunda para eliminar ese ama acumulado del que hablábamos y reequilibrar los doshas. Incluye cosas como vómitos terapéuticos,
purgas, enemas, vamos, que se hacen bajo supervisión y es un tratamiento más potente. Ya veo. Y leí también que en algunos textos históricos se mencionaba el uso de opio purificado o de cannabis. Sí, aparecen en textos más tardíos, como el Shangadhara Samhita, allá por los siglos XIII-XIV, para usos muy concretos, diarrea, dolor, como afrodisíacos, forma parte de la historia de su farmacopea, aunque no es algo central en la práctica actual más común, digamos. Entendido. Antes mencionamos la rinoplastia. ¿La cirugía era importante en el Ayurveda original? Sí, bastante. El Salya Tantra, la cirugía, era una de las 8 ramas clásicas, las Ashtanga. Los textos antiguos describen cosas sorprendentes para la época. Operar cataratas, sacar cálculos, tratar fracturas, fístulas, incluso cesáreas, según algunos autores. ¡Ostras! Sí, sí. Lo que pasa es que en la práctica actual, sobre todo la que ha llegado a Occidente, el énfasis en la cirugía ayurvédica es mucho menor. Se centra más en lo otro. Vale. ¿Y cómo está la Ayurveda hoy en día? Porque en India y Nepal sigue siendo masivo, ¿no? Muchísimo. Las fuentes hablan de que hasta un 80% de la población lo usa de alguna manera, y está muy institucionalizado. En India tienen un ministerio específico, el de Ayush: Ayurveda, Yoga, Naturopatía, Unani, Siddha, Homeopatía. Tienen consejos que lo regulan, facultades que dan títulos universitarios oficiales, el BAMS, centros de investigación. O sea que está integrado en el sistema. Sí, totalmente. Tienen hasta una biblioteca digital de conocimiento tradicional para protegerlo de la biopiratería. Y en Nepal y Sri Lanka pasa algo parecido. Tienen sus propias estructuras y una tradición muy fuerte también. ¿Y fuera de Asia? ¿Cómo se ve en Occidente? Pues llegó con fuerza sobre todo a partir de los años 60-70, muchas veces de la mano de movimientos de medicina alternativa, de espiritualidad. Hubo figuras como Baba Haridas o el Maharishi con su Maharishi Ayurveda, que lo popularizaron mucho. Y hoy, bueno, encuentras practicantes y productos en casi todas partes. Pero el estatus legal y la aceptación no son iguales en todos sitios, ¿no? Para nada. En Estados Unidos, por ejemplo, no está regulado como sistema médico, y organismos como el NCCIH, el Centro Nacional para la Salud Complementaria e Integrativa, insisten en que falta evidencia científica sólida para muchas de sus afirmaciones, y vuelven a sacar el tema de los metales pesados. Pero aún así lo usa mucha gente allí. Sí, calculan que unos cientos de miles de personas. En Europa, pues depende del país. Suiza, por ejemplo, creó un diploma federal en 2015, pero en otros sitios está menos regulado. Y esto nos lleva de nuevo a las controversias. Claro, algunas fuentes, incluso organizaciones críticas dentro de la propia India, lo califican de pseudocientífico. Sí, esa es una crítica que existe y está documentada. ¿Y en qué se basan para decir eso? Pues principalmente en que los conceptos clave, como los doshas o el ama, no parten de principios biológicos o químicos que se puedan demostrar científicamente. No son fácilmente, bueno, falsables, como se dice en ciencia. Argumentan que mucha de la investigación que se ha hecho sobre Ayurveda no cumple los estándares de rigor metodológico que se exigen hoy, como los ensayos clínicos controlados y aleatorizados. Vale. Es importante señalar que esta es una perspectiva crítica que existe, no una verdad absoluta. Claro, es una de las visiones documentadas sobre el tema. Y te dice la evidencia científica sobre si los tratamientos funcionan o no. Pues es un panorama complicado y, en general, según los estándares de la medicina basada en la evidencia, la investigación de alta calidad es limitada. Para muchas cosas simplemente no hay estudios suficientemente buenos que demuestren que funcione mejor que un placebo. Por ejemplo, Por ejemplo, para el cáncer. Organizaciones como Cancer Research UK dicen claramente que no hay evidencia de que la Ayurveda cure el cáncer, que algunas terapias quizá ayuden con los síntomas o la calidad de vida, pero ojo con las posibles interacciones o los tóxicos. ya. Una revisión sobre enfermedad cardiovascular concluyó que la evidencia no era convincente. Sí que hay investigaciones prometedoras sobre hierbas concretas en laboratorio o en estudios pequeños, pero falta dar el salto a pruebas clínicas grandes y bien diseñadas en humanos para muchas aplicaciones. Entendido. Así que, resumiendo un poco, tenemos un sistema con una historia larguísima, un marco teórico propio muy interesante sobre el equilibrio, la individualidad, los doshas, la prakriti, un enfoque que mira a la persona entera, mente y cuerpo. Sí,
y que usa sobre todo remedios naturales, principalmente plantas. Exacto. Pero al mismo tiempo nos topamos con preguntas importantes desde la ciencia actual sobre si sus principios se sostienen, si los tratamientos son realmente eficaces, y con preocupaciones muy serias y documentadas sobre la seguridad de algunas preparaciones, sobre todo las que llevan metales, lo del Rasa Shastra. Si tuviéramos que quedarnos con las ideas clave de todo esto. Pues yo diría, uno, esa idea central del equilibrio individualizado a través de los doshas y la prakriti. 2. El enfoque holístico de verdad, que integra todo. 3. La variedad de prácticas que tiene, dieta, hierbas, meditación, masajes. Y 4. Esa tensión fundamental que vemos hoy entre una tradición ancestral, que sigue siendo súper popular, y las exigencias de la ciencia moderna en cuanto a pruebas y seguridad. El tema de los metales pesados es el ejemplo más claro de esa tensión. Queda claro que es un mundo complejo y lleno de matices. Para terminar, como siempre, una reflexión final. Pues mira, pensando en todo esto, en esa mezcla de sabiduría antigua, uso popular masivo y a la vez esas preocupaciones reales sobre la evidencia y la seguridad. ¿Cómo podría ser una relación más constructiva en el futuro entre sistemas como la Ayurveda y la biomedicina? ¿Es posible una integración que sea respetuosa pero también crítica? No sé, es algo para darle vueltas. Saludos. Hoy nos sumergimos en una historia fascinante, ¿eh? Una que Platón nos deja casi al final de la República. Hablamos, claro, del mito de Para explorarlo, vamos a usar principalmente el artículo de Wikipedia que lo detalla bastante bien. Y el objetivo, bueno, es intentar desentrañar juntos este relato. Es complejo, ¿eh? Mezcla cosmos, el más allá, reencarnación. Una narración que, ya veremos, ha influido muchísimo en filosofía, religión e incluso ciencia. Tiene miga, así que vamos a ello. Absolutamente. La historia arranca además de una forma muy impactante. Nos presenta a un guerrero de Panfilia, hijo de Armenio. Muere en batalla, pero aquí viene lo raro. Su cuerpo no se descompone. Nada. Pasan 10 días, sigue intacto. Y al día 12, cuando ya está en la pira, listo para quemarse, despierta. ¿Despierta? ¿Así sin más? ¿No se sigue con su vida normal? Me extrañaría. No, no, claro. Revive con una misión muy clara. Contar lo que ha visto. Ha tenido una experiencia, bueno, un viaje increíble al más allá. Una visión que incluye el destino de las almas, la estructura del universo. Y esto de la metempsicosis, o sea, la reencarnación. Vaya, o sea que se convierte en una especie de enviado especial, ¿no? Un corresponsal del más allá. ¿Y cómo es ese sitio? ¿Es el cielo y el infierno típicos? Es más complejo, más estructurado. Cuenta que su alma, junto a muchas otras, llegó a un lugar asombroso, divino, dice casi. Y allí hay 4 aberturas enormes. 2 van al cielo, una para entrar y otra para salir, y 2 a la tierra, o bajo tierra igual, una de entrada y otra de salida. 4 puertas, como una encrucijada cósmica. ¿Y quién controla eso? ¿Hay alguien dirigiendo? Sí, sí, entre las aberturas hay unos jueces sentados. Su trabajo es evaluar a las almas. Los justos para arriba al cielo, los injustos para abajo al inframundo. Pero a le dicen otra cosa. Le dicen, tú no vas a ningún lado, tú te quedas. Observa, escucha todo bien porque tienes que volver y contárselo a la gente. Fascinante. O sea, es el testigo, el único que ve todo el proceso. ¿Y qué ve? ¿Qué es lo que observa? Pues ve contrastes muy fuertes. Por la puerta del cielo que baja, ve descender almas limpias, radiantes. Cuentan maravillas, visiones increíbles como recompensa, ¿sabes? 1000 años de disfrute celestial, describen. 1000 años. No está mal como recompensa. ¿Y las otras? ¿Las que vienen de abajo? Uf, el contraste es brutal. De la tierra salen almas que han pasado 1000 años de tormento. Vienen sucias, agotadas, hechas polvo. Lloran, se lamentan contando las penurias que han pasado.
Y aquí Platón mete una idea de justicia casi matemática. Por cada injusticia que hiciste, pagas 10 veces más. 1000 años bajo tierra. Y lo mismo para las recompensas, ¿eh? Por 10 también. 10 veces. ¡Jo! ¡Qué contabilidad más estricta! Pero, a ver, todo el mundo cumple su ciclo y ya. ¿O hay excepciones? Aquí, aquí viene una parte muy oscura, muy dura. Herbe que algunas almas, cuando intentan salir del inframundo, la rechazan, con violencia. Son los que consideran incurables. Tiranos muy crueles, asesinos múltiples, gente que ha hecho barbaridades contra los dioses o sus padres. La propia abertura dice, ruge si uno de ellos se acerca. Como diciendo, tú no sales. Y entonces unos seres terribles los agarran y los tiran de vuelta abajo, al Tártaro. Para siempre. O sea, que hay un punto de no retorno. Vaya aviso. Oye, antes de seguir, has mencionado mito. Hoy suena a cuento, a fábula, pero aquí no es eso, ¿verdad? Exacto, es importante aclararlo. Platón mismo, Sócrates, lo dice al final. Explica que como no bebió del leteo del río del olvido, ya llegaremos a eso, pudo recordar y contar el relato. Y usa la palabra mitos, que en ese contexto significa eso, relato, narración, discurso. No implica que sea falso, sino una historia con un significado profundo, simbólico, una verdad filosófica, digamos. No es una simple fábula. No. Entendido. Es un relato importante. Vale, volvamos al viaje. Están en esa pradera las almas contando sus historias. ¿Y luego qué? Pasan allí 7 días, en esa especie de pradera intermedia. Y después, todas las almas, incluido, se ponen en marcha otra vez. Caminan 4 días. Y entonces a lo lejos ven algo espectacular. Una columna de luz, recta, atravesando cielo y tierra. Más brillante y pura que el arco iris, dice. ¿Una columna de luz? El eje del mundo, quizá. Algo así. Podría ser, sí. Un día más caminando y llegan a la fuente de esa luz. Y aquí está una de las imágenes más potentes y complejas del mito, el uso de la necesidad. Es una visión cósmica total. Allí está la diosa Ananké, la necesidad, con sus 3 hijas, las Moiras, las Parcas, ¿sabes? Láquesis, Cloto y Átropo, las que hilan el destino. Y también unas sirenas, pero ojo, no las de Ulises, sirenas cósmicas. Hmm. El uso de la necesidad. Suena a la maquinaria del universo. ¿Y cómo es? Antes de ver qué pasa allí, ¿podemos imaginarlo? Has dicho que es una representación del cosmos. Sí, Platón lo describe con detalle. Se basa en un uso de hilar normal de los de Grecia, con su gancho, el eje y esa pieza redonda abajo, la tortera. Pero este es celestial. La tortera son 8 círculos, como cuencos, uno dentro de otro, como muñecas rusas, pero del universo. Y giran a distintas velocidades, tienen colores diferentes, los bordes son distintos. 8 círculos. Representan algo. ¿Los planetas? Exacto. Representan las órbitas de los cuerpos celestes como los veían entonces. Una visión geocéntrica, claro. Platón los enumera de fuera a dentro. 1. El más externo, ancho con luz de estrellas. La esfera de las estrellas fijas. 2. Saturno. 3. Júpiter. 4. Marte. 5. El Sol, que dice que es el más brillante. 6. Venus. 7. Mercurio. Y 8. La Luna, que refleja la luz del Sol. Es increíble. Un modelo del universo conocido metido en esta historia del alma. ¿Y las velocidades y eso? Cuadra con lo que se veía. Sorprendentemente, sí, en gran parte. Las velocidades relativas de giro que describe encajan bastante bien con cómo se mueven los planetas vistos desde la Tierra. Las estrellas fijas van todas juntas, más rápido, los planetas más lentos, con movimientos más raros. Hay alguna cosilla. Creo que la Luna gira un poco más lenta que el Sol en su modelo, pero bueno, en general es un intento brutal de poner orden matemático en el cosmos. Y todo esto, dice, girando en el regazo de la necesidad. ¿Y las moiras y las sirenas? ¿Qué hacen ahí? Son clave. Las moiras, Láquesis asigna el lote, Cloto hila el presente, Átropo corta el hilo, lo inevitable, ayudan a girar el uso. Tocan las órbitas, mantienen el orden del destino. Y cantan, cada una nota, pasado, presente y futuro. Y en cada círculo hay una sirena, girando con él,
cantando un solo tono. Las 8 notas juntas forman una armonía perfecta, la famosa música de las esferas. Es una imagen de orden, necesidad y belleza, todo junto. Una armonía cósmica. ¡Qué potente! Vale, volvamos a las almas. Han llegado a este sitio increíble. ¿Qué hacen frente al uso, a la necesidad? Pues aquí llega el momento clave de su viaje, elegir su próxima vida. Un heraldo divino las organiza, sigue mirando, y coge de las rodillas de Láquesis unos números, unos lotes y unos modelos de vida. Se sube a un estrado y explica cómo va. Primero tira los lotes al aire. Cada alma coge el que le cae más cerca. Ese número decide el orden de elección. ¿Un sorteo? Para algo tan crucial. Parece un poco, no sé, al azar. Es mezcla. Azar en el lote, en el número que te toca, pero elección en la vida que escoges. El heraldo pone delante de ellas un montón de paradigmas de vidas. Vidas humanas de todo tipo. Hombre, mujer, rico, pobre, sano, enfermo, famoso, anónimo. Y también vidas de animales. Y dice que hay muchas más vidas que almas, para que todos elijan, hasta el último. ¿Y cómo eligen? Se basan en lo que vivieron antes. Aquí, Hermigia observa cosas muy importantes. Se acuerda muy bien del primero en elegir, el del lote número 1. Era un hombre que venía del cielo. Había sido virtuoso, pero igual de forma superficial. No conocía el sufrimiento de abajo. Y, sin pensarlo mucho, cegado por el poder, la riqueza, elige la vida de un gran tirano. Un tirano, viniendo del cielo. Vaya elección. Mala, ¿no? Malísimo, porque cuando mira los detalles de esa vida después de elegirla, que tenía que haberlo hecho antes, se da cuenta horrorizado de que su destino implica hacer cosas terribles, entre ellas devorar a sus propios hijos, y se pone a llorar, a lamentarse, echando la culpa a la suerte, a los dioses, a todos menos a él mismo por elegir a lo loco. Qué imagen tan clara sobre la responsabilidad. Y ve un patrón, ¿no? En cómo eligen. Exacto. Se fija en que muchas almas que venían del cielo, como no habían sido castigadas, como no sabían lo que era la injusticia de verdad, pues elegían mal, se dejaban llevar por el poder, el dinero, el placer fácil, sin entender el daño que podían causar o sufrir. Su virtud anterior era más por costumbre que por filosofía, viene a decir Platón. Y las que venían de abajo, del inframundo. Al revés, muchas de ellas, como habían sufrido tanto, como habían visto los horrores, pues elegían con más cabeza, con más prudencia. Buscaban vidas más justas, o más equilibradas, o simplemente tranquilas, normales. No todas, claro, pero sí era una tendencia. Parece que el sufrimiento les daba otra perspectiva. Es fascinante cómo Platón relaciona la experiencia pasada, buena o mala, con la capacidad de elegir bien para el futuro. Y también hay elecciones curiosas, ¿no? Cambios de especie. Sí, eso le da otra vuelta. Herbex ve almas de humanos que eligen ser animales, quizás buscando algo más simple o huyendo del sufrimiento humano. Vio a Orfeo eligiendo ser cisne porque odiaba a las mujeres después de cómo murió. Vio a Agamenón eligiendo ser águila. Y al revés, animales que habían sido humanos antes eligiendo volver a serlo. Incluso Odiseo, que fue el último en elegir y que había sufrido mucho, buscó y encontró feliz la vida sencilla de un hombre normal, sin ambiciones. Parece que la elección refleja totalmente quién eres y qué has vivido. ¿Vale? Eligen todas. ¿Y después? Una vez elegida la vida, cada alma va a Láquesis. Ella le asigna un daemon, un espíritu guardián, digamos, para que le acompañe y le ayude a cumplir ese destino elegido. Luego pasan por debajo del trono de la necesidad, un acto como de sumisión al destino, y después viajan todas juntas, con un calor horrible, hacia la llanura del olvido, un desierto. La llanura del olvido. Ahí estará el río Leteo, ¿no? El famoso. Exacto. Allí corre el río Ameles, el río de la indiferencia o del descuido. Sus aguas son las del Leteo, el olvido. Y todas las almas, menos tienen que beber. Una medida concreta, aunque algunas, las menos sabias, beben más de la cuenta. Y al beber, se olvidan de todo, completamente. La vida pasada, el viaje al más allá, la elección que acaban de hacer, todo borrado. Olvidar todo. Supongo que es necesario para empezar de cero, pero también pierdes la sabiduría que habías ganado, ¿no? Es una de las
Paradojas, sí. El olvido permite empezar limpio, sin el peso del pasado, pero también borra las lecciones. Quizás por eso la filosofía es tan crucial para Platón, porque busca un saber que no dependa solo de la memoria de una vida. Bueno, después de beber, acampan junto al río. Y a medianoche, con truenos y un terremoto, ¡zas! Cada alma sale disparada como una estrella fugaz hacia un lugar distinto del mundo para nacer, para empezar su nueva vida. El ciclo se completa. ¿Y cómo vuelve él? No bebió del léteo, por eso recuerda. No sabe cómo volvió su alma al cuerpo. Simplemente dice que, al amanecer, abrió los ojos y estaba vivo en la pira funeraria, listo para contar lo que vio. Es un relato, madre mía, qué densidad. ¿Cuál es la moraleja, lo principal que quiere decir Platón con esto? ¿Por qué justo al final de la República? Platón. Bueno, Sócrates cuenta este mito justo después de argumentar filosóficamente a Glaucón por qué el alma tiene que ser inmortal, indestructible. El mito no es una prueba lógica más, sino una ilustración muy potente, una forma de reforzar la idea de que lo que elegimos, nuestro carácter moral, tiene consecuencias enormes, Duraderas. más allá de la muerte física. Entonces, ¿cómo conecta con la República? El libro va sobre la justicia, sobre cómo ser justo, cómo tener un alma justa, una ciudad justa. Exacto. Conecta directamente. Al principio del libro se discute si vale la pena ser justo o injusto, sobre todo si puedes parecer justo siendo malo por dentro, y que te vaya bien. El mito responde, quizás engañes a los hombres, quizá parezca que te va bien un tiempo, pero en el más allá, tu verdadera naturaleza se ve, y tiene consecuencias directas para tu futuro. La justicia, la que cultivas con la filosofía, es lo único que beneficia al alma a la larga. Hablas de la filosofía. ¿Qué papel juega exactamente en esa elección de vida? La filosofía para Platón es lo que entrena al alma, para distinguir el bien real del que solo lo parece. Te permite entender cómo son las distintas vidas, las consecuencias de tus actos, la relación entre tu carácter, tu experiencia y tu destino. Por eso, el alma filosófica está más preparada para elegir bien en ese momento crucial. No se dejará engañar por el poder o el dinero, como el que eligió ser tirano por ignorancia. Buscará una vida que le permita seguir siendo virtuosa. El éxito en el mundo te puede dar premios en el cielo o castigos, ¿vale? Pero solo la virtud filosófica, el amor a la sabiduría y la justicia asegura el bienestar del alma ciclo tras ciclo. Me llama la atención una cosa que menciona la fuente. Una conexión con una leyenda armenia, la de Ara el Hermoso. ¿Puede haber ahí alguna influencia? Es una hipótesis interesante, sí. La plantea gente como Armen Petrosian. La leyenda armenia de Ara el Hermoso, Ara Hegelechik, tiene ecos curiosos. Cuenta que la reina siria Semiramis, Shamiram, deseaba muchísimo al rey armenio Ara por su belleza legendaria. Le declaró la guerra para capturarlo vivo, pero a pesar de las órdenes de Semiramis, Ara murió en la batalla. Vaya. ¿Y Semiramis qué hizo? ¿Para evitar que los armenios se vengaran? Aquí viene lo interesante. Semiramis tenía fama de hechicera. Colocó el cuerpo de Ara en un sitio alto y, según algunas versiones, intentó revivirlo con magia o rezos. Mientras los armenios se preparaban para vengar a su rey, ella vistió a uno de sus amantes como Ara y corrió el rumor de que los dioses lo habían devuelto a la vida lamiendo sus heridas, algo relacionado con unos espíritus perro, los aralés, y eso calmó a los armenios. Hay una versión que incluso dice que Ara resucitó de verdad. La conexión con que también vuelve de la muerte en batalla. Exacto. La hipótesis es que el nombre hijo de Armenio, de Panfilia, podría ser una forma griega de decir Ara el armenio, y la idea central, hombre muerto en batalla, cuerpo incorrupto, revive para contar algo. En el caso de Ara, para sellar la paz. En el de para revelar el más allá. Sugiere que podría haber un mito común detrás o una influencia. Es especulativo, claro, pero es curioso ver cómo estos temas, muerte, resurrección, mensajes del otro lado, circulaban en el mundo antiguo. Fascinante, sí. Hemos hecho un buen viaje con del campo de batalla al más allá, el juicio, el uso cósmico, la elección de vida, el olvido, el renacer. Y la vuelta para contarlo. Es una mezcla increíble de cosmología, escatología, ética.
Sin duda. El mito de resume ideas clave de Platón, el alma es inmortal, hay una justicia cósmica que va más allá de una vida y sobre todo la responsabilidad enorme que tenemos sobre nuestras elecciones y nuestro carácter. La estructura ordenada del universo, con el uso y la música de las esferas, es como el escenario perfecto para este drama moral de las almas reencarnándose. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con una idea final, algo que resuene hoy, ¿cuál sería? En la reencarnación, que no todos compartimos hoy, pero ¿y la esencia? ¿Sigue viva esa idea de que lo que hacemos tiene consecuencias que nos definen más allá de lo inmediato, que construyen un futuro para nuestra conciencia, nuestro legado? ¿Sigue existiendo esa búsqueda platónica de armonía entre nuestra vida interior, nuestras decisiones éticas y un orden más grande, sea el cosmos, la naturaleza, la sociedad? Es interesante pensar cómo esas preguntas tan antiguas nos siguen tocando incluso en un mundo tan diferente. Bienvenidos. Hoy, nos metemos de cabeza en la competición que lo es todo en el fútbol europeo de clubes, la UEFA Champions League. Eso es, la joya de la corona. Tenemos aquí extractos de un artículo súper completo, casi enciclopédico, que repasa su historia, los cambios de formato, récords, de todo. Un buen punto de partida, sí señor. Y la idea es, pues, intentar entender qué la hace tan especial. ¿Cómo pasó de ser la Copa de Europa a este fenómeno que paraliza medio mundo? Claro, su evolución y por qué nos engancha tanto. Porque no es solo fútbol, ¿eh? Es el torneo de clubes más visto del planeta, el escenario de noches, legendarias. Absolutamente. Noches que no se olvidan. Vale, pues, a ver, vamos a empezar a desgranar esto. Antes de la Champions ya había como intentos, ¿no? Ganas de que compitieran los mejores de Europa. Sí, hubo cosillas antes, la Challenge Cup, por allá por el Imperio Austrohúngaro, la Copa Mitropa, en Centro Europa. Y la Copa Latina también, ¿verdad? Esa es. Intentos tempranos, digamos, pero faltaba el empujón definitivo. Y ese empujón lo dio Gabriel Janot, ¿no? El periodista francés de El Equipe. Exacto. Se fijó en un torneo sudamericano y también en cómo equipos ingleses como el Wolverhampton ganaban amistosos contra equipos potentes. Oye, ¿y por qué no hacemos algo así aquí en Europa? Pues sí, le costó, pero al final convenció a la UEFA. Fue la chispa. Y en 1955, ¡pam!, nace la Coupe de Club Champions Européens, la Copa de Europa. Al principio muy directa, eliminatorias. Solo los campeones de liga, nada más. La primera edición, 55-56, 16 equipos. El primer partido, un Sporting de Portugal Partizan. Que acabó 3-3, si no me equivoco. Eso. Y el primer gol de un tal João Baptista Martínez, del Sporting. La final en París. Real Madrid 4, Stade Reims 3. Y ahí empezó todo. Qué manera de arrancar, ¿eh? Porque lo fascinante no es solo que el Madrid ganara esa primera. Es que ganó las 5 primeras. 5 seguidas. Exacto. Hasta 1960. Eso cimentó su leyenda y puso el listón altísimo desde el minuto 1. Hablamos de la era Di Stéfano, Puskás. Uf, vaya nombres. Y esa final del 60 contra el Eintracht Frankfurt. El 7-3 en Glasgow. 7 goles. ¿Todavía es el récord en una final? Increíble. 4 de Puskás y 3 de Di Stéfano, ¿no? Tal cual. Eso definió lo que era la grandeza en esta competición. Casi nada. Pero claro, ningún reinado dura para siempre. En la 60-61 fue el Barça quien eliminó al Madrid. Sí, aunque luego el Barça perdió la final con el Benfica. Y ahí surgió otra figura, Eusebio. El gran Eusebio. Llevó el Benfica a ganar 2 seguidas, exacto. Y después el trofeo como que empezó a viajar más. Llegaron los italianos. El Milan en el 63, el Inter con 2 seguidas, 64 y 65. Pero entonces, ojo, que aquí viene una historia que me encanta. 1967, el Celtic de Glasgow. Ah, los Leones de Lisboa. Preciosa historia, sí. Primer equipo británico en ganar. Y lo mejor, todos los jugadores nacidos a menos de 50 kilómetros de Glasgow. Eso es fútbol de verdad, con raíces. Flipante.
Demuestra cómo el poder futbolístico iba rotando, ¿sabes? Totalmente. Primero la península ibérica, con Madrid y Benfica, Luego Italia. con los dos de Milán. Y después Gran Bretaña con el Celtic como avanzadilla. Estos ciclos reflejan cómo cambiaban las tácticas, la organización. Era un mapa de poder en movimiento. Y llegan los 70s y ¡boom! Cambio total de guardia. Primero, Holanda, Feyenoord en el 70. Y luego el Ajax de Cruyff y su fútbol total. 3 seguidas, del 71 al 73. ¡Qué barbaridad! Y justo después les copian la jugada los alemanes del Bayern Múnich. Otras 3 seguidas, del 74 al 76. 7 años seguidos, con el trofeo yendo o a Holanda o a Alemania. Impresionante dominio. Y en esa época también se ajustó el reglamento, ¿no? Metieron las tandas de penaltis. Sí, y la famosa regla del gol visitante, que tantas noches de gloria y de drama nos ha dado. Aunque no en la final, ojo. Cierto. Y después de ese dominio holandés y alemán, llegaron los ingleses. Finales de los 70, principios de los 80. Fue un monólogo inglés prácticamente. El Liverpool ganó 4 copas entre el 77 y el 84. 4. Y el Nottingham Forest, que dio la campanada. 2 años seguidos, 79 y 80. Increíble lo del Forest, sí. Y el Aston Villa en el 82. 7 títulos en 8 años para Inglaterra. Solo les interrumpió el Hamburgo en el 83. Parecía que no había quien les tosiera. Pero esa era dorada inglesa. Bueno, acabó de la peor forma posible. La final del 85. Juventus-Liverpool. Heysel. Uf, Heysel, qué tragedia. Terrible. Los incidentes, la avalancha. 39 muertos, la mayoría italianos. Un golpe brutal para el fútbol. Y la consecuencia fue durísima. 5 años sin Europa para los clubes ingleses. Y 6 para el Liverpool. Eso frenó en seco su dominio, claro. Y la competición se resintió mucho. Perdió a varios de sus grandes animadores. Marcó un antes y un después, sin duda. Terrible, sí. Y en ese hueco que dejaron los ingleses justo antes de la gran reforma del torneo, pues vimos campeones más variados, ¿no? Exacto. El Steaua de Bucarest rumano en el 86, el Porto en el 87, el PSV holandés en el 88. Luego volvió el Milán de Saki, con 2 seguidas, 89-90. El Estrella Roja yugoslavo en el 91. Y el Barça de Cruyff, por fin, en el 92, su primera Copa de Europa. Fue como la última foto de esa Copa de Europa antigua, más abierta quizá. Justo antes del gran cambio. Exacto. Porque en la 92-93 todo cambia. Se rebautiza UEFA Champions League. Ya se había probado un formato con grupos el año anterior, y eso cuajó. Pero el cambio gordo fue más tarde, ¿no? Cuando dejaron entrar a más equipos de las ligas fuertes. Ahí está la clave. Temporada 97-98. Ya no solo campeones, también subcampeones, y luego más. Y aquí, claro, surge la pregunta del millón que aún colea. ¿Fue bueno? Hombre, más partidazos entre equipos top, seguro. Por un lado sí, pero por otro, ¿no concentró demasiado el poder y el dinero en muy pocos clubes y ligas? Cambió la esencia, menos eliminatoria pura, más liguilla, más negocio, quizá. Bueno, es un debate eterno. Y con ese cambio de nombre llegaron los símbolos que hoy son. Bueno, la Champions misma. El himno. Ese himno, qué cosa, ¿eh? Es una adaptación de Händel, de una música para una coronación inglesa. Lo arregló un tal Tony Britten, mezcla inglés, alemán y francés. Y pone la piel de gallina. Como dijo Zidane una vez, es magia. Pura magia. Totalmente. Y luego el logo, el Star Ball, la bola de estrellas, y toda la imagen en los estadios. Han creado una marca, vamos, potentísima. Y si hablamos de cambios, hablemos del formato nuevo, el que empezó en la 2024-25, porque esto es otra vuelta de tuerca radical. A ver, cuéntanos. Adiós a los grupos de 4, ¿no? Adiós total. Ahora son 36 equipos, y todos en una única tabla, una liga gigante. El sistema se parece al suizo del ajedrez. El sistema suizo. ¿Cómo va eso? Pues no juegas contra todos, claro. Juegas 8 partidos contra 8 rivales diferentes. 2 de cada bombo de nivel. Uno en casa, otro fuera. 8 partidos distintos, contra rivales variados, para clasificarte en una tabla de 36. Suena intenso. La idea es esa, tener más duelos entre equipos potentes desde el principio, menos partidos de trámite, digamos. ¿Y cómo te clasificas para las eliminatorias desde esa liga gigante? Ahí viene otro cambio importante. Los 8 primeros de la tabla, directos a octavos de final. Vale, los 8 mejores. ¿Y el resto? Los que quedan entre el puesto 9 y el 24 juegan una ronda extra. Un playoff a ida y vuelta.
De ahí salen los otros 8 para octavos. O sea, una repesca para 16 equipos. Y los que quedan por debajo del 24, Esos, del 25º al 36º, eliminados directamente. Se acabó eso de caer a la Europa League, eliminados y punto. 32 equipos, 8 grupos de 4, pasaban los 2 primeros, el tercero a Europa League. Esto es otra cosa. busca más emoción, más competitividad desde el inicio. Me recuerda un poco, salvando las distancias, a aquel formato express que hicieron en Lisboa en 2020 por la pandemia. Todo a partido único, qué locura fue aquello. Sí, fue algo excepcional. Pero este nuevo formato es la norma ahora. Y entrar en esta fase de liga, tela. El sistema de clasificación es complejo. Basado en los coeficientes UEFA, ¿no? El rendimiento de los últimos 5 años. Eso es. Las ligas más potentes, más plazas directas, rondas previas con caminos separados para campeones de ligas menores y no campeones de ligas medias, el campeón de la Europa League que entra directo. Y las plazas extra estas nuevas, ¿cómo van? Las plazas por rendimiento europeo. Son 2 plazas adicionales para las 2 federaciones cuyos clubes, en conjunto, hayan tenido mejor rendimiento UEFA el año anterior. O sea que cada punto cuenta aún más para la liga en general. Exacto. Le da más importancia a todo y alimenta debates como el famoso trofeo del cuarto puesto que decía Wenger, la obsesión por clasificarse para Champions casi por encima de ganar otros títulos. El nuevo formato busca más choques entre grandes, más pasta, probablemente, pero la duda es si cierra más la puerta a las sorpresas o si al revés podría abrirla un poco. Es el eterno dilema, sí. Equilibrio entre mérito deportivo y negocio puro y duro. Y hablando de dominio, si miras los títulos por país, lo de España es brutal, 20 títulos. Una barbaridad. Inglaterra tiene 15, Italia 12, Alemania 8. Países Bajos 6, Portugal 4, pero Inglaterra tiene más clubes distintos campeones, ¿no? 6. Sí, eso es curioso. Pero hay un dato que llama la atención. Desde que se llama Champions League, desde el 92, A ver. solo 2 equipos de fuera de las 5 grandes ligas, España, Inglaterra, Italia, Alemania, Francia, han ganado la final. El Ajax en el 95 y el Porto en 2004. Tela. Eso dice mucho de cómo se ha concentrado todo en la élite. Muchísimo. Y en esa élite, el rey indiscutible sigue siendo el Real Madrid. 15 títulos. Es que la cifra apabulla. 15. Se dice pronto. Hay otros récords impresionantes, como lo del Bayern en la 2019-20, ¿no? Que la ganaron ganando todos los partidos, todos. Algo impensable a este nivel. Y según la información que tenemos, los campeones más recientes serían el PSG, que habrían ganado su primera Champions en 2025. Anda. El PSG ganando 5-0 al Inter en la final. Un hito para ellos, desde luego. Sin duda, romperían esa barrera. Y a nivel individual, las cifras son de otro planeta. Esto es a septiembre de 2025, ¿eh? Los que más orejonas tienen: Paco Gento, y ahora también Kroos, Carvajal, Modric y Nacho. 6 cada uno. Leyendas. Y luego Cristiano, Maldini, con 5. Partidos jugados. Cristiano Ronaldo el primero, 183. Sin contar previas, claro. Le siguen Casillas, Messi. Y Thomas Müller, que sigue sumando. Una carrera larguísima la de Müller. Y goles. ¡Ay, los goles! Aquí la batalla es mítica. Cristiano líder con 140. Messi, 129. Lewandowski ya pasó los 100 con 105 y sigue. Benzema, 90. Y ojo con Haaland. Viene con un promedio goleador que asusta. Sí, lo de Haaland es de locos. Y en asistencias, mira, está más apretado. Cristiano 42, Di María 41, que sigue en activo, Messi 40. Son números que definen épocas enteras del fútbol. Totalmente. Y detrás de todo esto, el dinero. La maquinaria económica es brutal. El reparto en este ciclo 2024-27 es un ejemplo claro. Los clubes pillan pasta por participar, por cada victoria o empate en la liga, por clasificarse arriba, por pasar rondas. Y los premios finales, claro. Pero está el tema ese del market pool, ¿no? Que a veces lía las cosas. Exacto. El market pool. Es una parte de los ingresos de TV que se reparte según el valor del mercado televisivo de cada país. Y puede pasar lo que ocurrió en la 2019-20. ¿Qué pasó? Pues que el PSG, que fue subcampeón, ingresó un poquito más que el Bayern, que fue el campeón. No me digas. ¿Y eso por qué? Pues básicamente porque el trozo del pastel televisivo francés asignado al PSG en ese reparto concreto
Valía más que el alemán para el Bayern. O sea que ganar en el campo no siempre significa llevarse el mayor cheque. Qué curioso. El negocio tiene sus propias reglas. Y, claro, están los otros símbolos, el trofeo en sí, la orijona. Preciosa. Antes te la podías quedar si ganabas 3 seguidas o 5 en total, ¿verdad? Pero eso cambió. Sí, en 2008. Ahora la UEFA guarda la original y da réplicas. Y se reparten 50 medallas de oro y 50 de plata. Y el patrocinio, que es muy característico con esas marcas globales siempre ahí. Las vallas LED. Todo muy cuidado, muy unificado. Y la audiencia, bueno, la final es el evento deportivo anual más visto del mundo. Una pasada. Bueno, pues creo que hemos hecho un buen repaso, ¿eh? Desde la idea de Janot, el Madrid de las 5 copas, los ciclos de dominio, la tragedia de Heysel, la revolución de la Champions, el nuevo formato este súper complejo, Las estrellas, los récords, el dinero. hasta las cifras millonarias de hoy. Ha sido un viaje intenso. Al final yo creo que lo que la hace tan magnética es esa mezcla. Es historia del fútbol en estado puro, es drama deportivo cada año, es la identidad de ciudades enteras ¿Y países? y países volcada en sus equipos y a la vez es un negocio global gigantesco. Todo eso junto es la Champions. Es difícil encontrar algo igual. Totalmente de acuerdo. Y nos vamos con una pregunta ahí, para darle vueltas. Este nuevo formato de liga única, con más duelos entre gigantes y esta concentración de dinero y talento que parece imparable, A ver qué nos depara. nos lleva a una era más predecible, donde siempre ganan los mismos 4 o 5 super equipos, o quizá al haber más partidos y un sistema distinto podría colarse alguna sorpresa táctica, algún proyecto inesperado, o incluso un nuevo dominador que rompa el molde. Ahí queda la pregunta. El debate está servido, como siempre en el fútbol. Pues ahí lo dejamos. Gracias por acompañarnos en este análisis.